Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. Bienvenidos a su programa Torre Médica. Semana a semana traemos temas de interés para ustedes. Hoy un tema muy especial, ¿no, Julio? Vamos a hablar sobre alternativas de tratamiento en la disfunción eréctil, entre ellas prótesis de pene. ¿Qué opinas? Pues creo que es algo que poco se sabe de alguna manera, pero obviamente hay expertos en nuestro estado que tienen la experiencia, la habilidad quirúrgica y clínica para de alguna manera en aquellos pacientes que todavía tienen una condición y una edad para disfrutar de alguna cuestión tan importante como es la sexualidad. Sé que es un tema quizás algo complejo, Julia, pero yo creo que es valioso que los expertos le expliquen a nuestro auditorio que la opción, la alternativa de un manejo primero clínico y posteriormente, cuando ya no hay una respuesta, una opción puede ser algo quirúrgico como una prótesis de pene, pues yo creo que es algo muy valioso de entender y de explicarlo, ¿no? Y que nos cambia la vida. Así es, sin lugar a duda, yo creo que la vida de pareja representa algo muy importante en el ser humano. Yo creo que los expertos y obviamente saber qué piensa la gente a través de Torre Urbana. ¿Vamos? Vamos. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña la doctora Elena Álvarez para platicar sobre las principales causas de la disfunción eréctil. También estará el doctor Moisés Abraham Domínguez hablando sobre las alternativas de tratamiento para la disfunción eréctil. No puedes perderte Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por continuar con nosotros semana a semana. Últimamente hemos tocado temas, doctora Julia, doctor Julio, que ciertamente generan un poco de pudor en los hombres. Ya hemos hablado en su momento de cáncer de próstata y hoy de disfunción eréctil. ¿Por qué digo esto? Porque como caballeros, y lo vimos en el asfalto tapatío, pocas veces se habla de esto. Inclusive entrevistamos a una dama para saber qué tanto sabe en este sentido. Pero es algo que a final de cuentas representa parte importante. La sexualidad, sin lugar a duda, aunque cuesta trabajo tocar el tema, hay que romper esos paradigmas. Estos espacios tienen el compromiso social de hacerlo de forma ética, respetuosa, con gente que tenga la habilidad clínica y sobre todo la información confiable y actualizada. Doctora, ¿le parece si vamos a ver esto? Vamos. Según diversos estudios, entre un 20% y un 50% de la población masculina adulta sufre de disfunción eréctil, un problema que es especialmente prevalente a partir de los 60 años de edad. Asimismo, la mayor parte de los tratamientos para el cáncer de próstata, vejiga y colorectal inducen daños en los mecanismos de erección, alterando el correcto desarrollo de la vida sexual de los pacientes y sus parejas. Salimos a las calles a preguntar cuáles podrían ser los factores que provocan la disfunción eréctil. ¿Cuáles crees que son las causas que originan disfunción eréctil? Estrés, tabaquismo, alcoholismo, las más comunes. Yo creo que el cigarro, el alcohol, podrían ser las drogas, el estrés, preocupaciones. Pues primeramente que nada, pues la responsabilidad que tiene uno al no cuidarse, al estar mucho en el sedentarismo, malos hábitos, hasta podría decirlo que hasta poca higiene, igual interviene mucho en lo que es la disfunción eréctil y pues más que nada cuidarnos para prevenir ese tipo de situaciones, que como bien me comentas, pues hasta el final, hasta cuando ya no sabemos qué hacer, pues es cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con los hábitos que manejamos. Ni idea, yo no sé ni qué. Muy bien. ¿Conoces alguna persona que haya padecido o padezca esta situación? Sí. ¿Cómo se trataron? Un psicólogo, medicamentos,
medicamentos para tratar de bajar el estrés o síntomas que más o menos eran los que el doctor consideraba eran los que ocasionaban el síntoma. Realmente no. No que yo sepa, pues. No, parece que no. Hasta el momento no. No, pues no, les estoy preguntando, ¿verdad? Pero, ajá, parece que no conozco hasta ahorita. Muy bien. No. Acabamos de ver qué dice la gente en las calles y nos dimos cuenta que realmente sigue siendo un tema tabú y que desconocemos las opciones terapéuticas o de tratamiento que tenemos. Incluso el hablar o mencionar una prótesis de pene, creo que llega la palabra a incomodar a nuestro público, ¿no? El simple hecho, Julia, Lalo, de que el paciente o el individuo que por autoprescripción llega a la farmacia y dice con pena que si le venden algo para ese problema, yo creo que eso de alguna manera nos dicta que tenemos todavía mucho que trabajar en la cuestión educativa. Espacios como estos, ya lo dije antes, representan un compromiso con la sociedad. Sé que la labor que Lalo hace favor de hacer a través de Torre Urbana, pues obviamente mucha gente evita el micrófono por pena hablar sobre un tema tan complejo, pero creo que vale la pena seguir haciendo esta labor, ¿no? Efectivamente, si es que ya lo sabe, si en algún momento usted ve a las cámaras de Torre Medios en la calle, denos la oportunidad de recabar lo que usted sabe para que precisamente los expertos en espacios como este lo puedan aclarar. Y recuerde, los martes le esperamos de 7 a 9 de la noche en Éxtasis Digital 105.9, en un cotorreo diferente, disruptivo, diría el doctor Julio, y los jueves de 7 a 8 en Torre Urbana. ¿Comenzamos de lleno con esto? Vámonos con los expertos. Torre Urbana. Estamos de regreso en su programa Torre Médica, hablando de un tema algo sensible para los varones y para nuestra teleaudiencia, disfunción eréctil y alternativas de tratamiento que tenemos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Moisés Adel, urólogo. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal, doctora? Doctor, muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación para estar aquí de nuevo. Habíamos tenido la compañía de alguien tan valioso como tú, pero no en este tema que de alguna manera ya lo habíamos por ahí medio propuesto. Sí. Sabemos que es un tema, como dijo Julia, sensible, quizás difícil de tratar, difícil de entender, pero que en el fenómeno y el contexto de pareja es algo que se tiene que abordar desde muchas perspectivas clínicas, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista emocional, pero entender que la disfunción eréctil tiene diversas causas y que a veces el varón no se atreve a levantar la mano para acudir con un especialista del área de la urología, donde la andrología de alguna manera representa la pauta para poder tratar al paciente de forma adecuada. ¿Cuáles son esas causas o esas condiciones primarias que podemos contemplar? Doctor, para empezar, la disfunción eréctil es un problema multidisciplinario. La disfunción eréctil es básicamente la incapacidad de poder o lograr una erección y mantenerla, o ya tener la erección y que no se pueda estabilizar el tiempo necesario para poder tener una relación sexual satisfactoria. Hay grados de erección, normalmente son 4 grados. Se desea que una calidad de vida sexual sea entre una erección grado 3 o 4, que es un pene que está completamente erecto o por lo menos lo suficientemente firme para poder lograr la penetración. Aquí tenemos que diversificar. Lo que es erección, eyaculación, orgasmo son fenómenos completamente distintos que pasan al mismo momento. Entonces, lo que no se sabe es que para el hombre muchas veces esto conlleva un factor de ansiedad o de estrés. Más adelante vamos a abordar este tema, pero sí impacta porque el primer sitio de choque donde vamos a preguntar no es con un médico, no es con un especialista, vaya, no es ni con siquiera un terapeuta, es con un amigo, es con un conocido. Es de, oye, ¿y verdad que a ti no te pasa eso? No. Y a ti, no, a mí tampoco. A nadie le pasa, pero a todo el mundo le pasa. Hay estadísticas que dicen que todos los varones arriba de 40 años de edad, en algún momento de nuestras vidas, vamos a llegar a tener un problema de disfunción eréctil. El que se presente no quiere decir que se estabilice como una enfermedad. Para que sea una enfermedad tiene que haber varias causas, y las causas más importantes en México es el síndrome metabólico, cuando ya no pueden las arterias irrigar el pene con la cantidad de sangre necesaria.
entonces se producen erecciones de mala calidad. Hay problemas vasculares en los que, así como entra sangre, lo idóneo es que se llena completamente el pene de sangre, se cierran los vasos y entonces ya no se logra salir el flujo sanguíneo, se mantiene la erección. Entonces, hay enfermedades en las que esto mantiene la salida, es un ciclo continuo. Entonces el pene no logra tener un grado de erección necesario. Hay otras enfermedades vasculogénicas, hay enfermedades neurológicas, hay una población muy importante de pacientes que son dependientes de silla de ruedas, que tienen lesiones medulares, que tienen deseo, que tienen parejas sexuales. Y esta es una población no olvidada, donde esta gente, este tipo de personas, desean tener vida sexual. Y hay opciones. El problema es que no sabemos ni cómo preguntar, ni a quién preguntar, porque somos objeto de sorna, somos objeto de burla y bueno, no deja de ser una enfermedad. Muchas veces no se puede controlar el poder tener esta enfermedad. Hay otras causas como son traumatismos, hay problemas que son muy diversos, incluyendo la parte psicológica. Entonces, primero que nada, para saber por qué tengo una disfunción eréctil, necesito examinar la historia clínica de ese paciente. Necesitamos ver cuáles son sus antecedentes, qué ha pasado en su vida. Tuvo traumatismos, tuvo problemas, tuvo alguna alteración psicológica o trastornos en su crecimiento. Es un abordaje que la verdad es bastante amplio, no es nada más de tómate esto, tómate el otro. Se han hecho estudios a nivel internacional donde las pastillas naturistas, que son naturales porque creemos que la palabra natural conlleva salud, en las que toman hierro, ginseng, zinc, L-carnitina, les dan unas pastillas, de hecho las venden en muchos sex shops y hasta en tiendas de conveniencia. Normalmente, si el nombre de la pastilla lleva el tratamiento al órgano, como Erectomax o cosas así, duden de eso. Se hizo estudios en donde más del 80% de este tipo de pastillas lo que tenían era sildenafilo. Es el medicamento que genera la erección más común que de todos conocemos, la pastillita. Hay pastillas que ya hasta les cambiaron el color, hay tratamientos de moda, hay lugares donde te van a inyectar un medicamento en el pene cada tercer día durante meses y te venden la idea de que con eso se te va a quitar. Y no es cierto. A veces lo que tiene el paciente es un problema transitorio y lo único que vamos a hacer es agravarlo con un tratamiento mal dado o un abordaje mal manejado. Tu área es un área que quizás por desconocimiento del auditorio, pues obviamente no hay muchos andrólogos en nuestro estado y los que de alguna manera hay, siempre llega el paciente por referencia, sí, no de forma primaria, y eso obviamente cuando a tus manos llega un paciente en esas condiciones, a veces llega ya de manera muy avanzada, en donde las alternativas de manejo que se pudieron ofrecer de manera primaria, llevando un interrogatorio en retrospectiva ligado a un paciente con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca y muchas otras cosas que van de la mano que pueden ser factores predisponentes a un manejo, pero siempre en la consulta a veces de otros especialistas, cuando uno hace la recomendación de referirlo, viene una barrera y una cortina tremenda, como si lo estuvieras etiquetando como alguien disfuncional en su vida de pareja. Sí. El factor motivacional para que un paciente se atreva a buscar un especialista de tu área, y por eso teníamos tanto interés, porque sin lugar a duda la vida de pareja tiene mucha relevancia en un entorno social, y hoy más que nunca en tiempos de pandemia donde hubo situaciones de rompimiento, sí. De malas condiciones en el entorno familiar, condiciones de trastornos psicoafectivos, yo creo que este tema tendría mucho y tiene mucho valor y mucho peso. Digo, Julia, cuando exhortábamos a que se diera el tema, era porque obviamente a ella como ginecóloga vive mucho que el compartir de las mujeres se transmite en cómo convencer a nosotros los varones a acudir con un especialista. ¿No es así, Julia? Sí, así es, y lamentablemente la primera que acude a consulta siempre es la mujer. Sí. Y ya en el transcurso del interrogatorio de la historia clínica preguntas la frecuencia o el nivel de deseo o sexual y siempre es poco. ¿Pero por qué poco? Bueno, es que mi esposo está enfermo, bueno, es que mi esposo... Hacen esa excusa. Ajá, excusa, o se acoplan a la dinámica de pareja que están pasando en ese momento.
Y muchas se quedan recorren y piensan que la pastilla azul o el sildenafil o el Viagra o X marca en especial, piensan que es la última opción. Entonces me gustaría, sobre todo a los pacientes que mencionas, que tienen sección medular, aquellos pacientes que por alguna lesión neurológica queda abolido o queda un decremento considerable en la posibilidad de lograr una erección, ¿qué opciones tenemos más allá de ya siendo evaluados previamente? ¿Qué opciones tenemos más allá de esa pastillita o ese tratamiento que ya no nos funciona? Adelantándonos un poco para hablar del tratamiento definitivo, esa es la clave, es definitivo. Una vez que llegamos a un tratamiento de prótesis de pene, ya no hay vuelta atrás. No es como que ya no me gustó, me la quito. No, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el andrólogo o el urólogo debe hacer todo lo que deba para no llegar a quirófano. ¿Me explico? Y son pautas de tratamiento. Hay esquemas iniciales con las pastillas que dices, hay dobles esquemas, hay geles, hay muchas otras cosas. Pero recuerden una cosa, la disfunción eréctil muchas veces es un síntoma. Es un síntoma temprano de enfermedad hipertensiva. Es un síntoma temprano de algunas lesiones medulares. Es un síntoma temprano de que tenemos problemas psicoafectivos, como dijo el doctor. Necesitamos examinar por qué el paciente tiene esto. Muchas veces no se da cuenta que es un paciente que su diabetes la está llevando mal. Llegamos ya a los puntos finales. Y quien se da cuenta al final es la pareja. Pero recuerden una cosa, en México la cultura de la salud es de la mujer. Desde niñas ya fuiste a tu ginecólogo, ya hiciste tu papá Nicolau, ya hiciste el otro, y el hombre, no, tú te vas a orinar a los 60. Entonces tú tienes que ir a tu clínica de mama. No hay una clínica, una técnica de salud, una cultura de salud, perdón, para el hombre, donde se le dice que puede tener esto, puede tener el otro, y que generalmente, prácticamente todo tiene remedio. Nos adaptamos a vivir mal, y eso es algo que el mexicano hace de una forma maravillosa. Nos adaptamos a vivir mal. Y cuando le preguntas al paciente, oye, ¿tu calidad de vida sexual? Bien. Bien, ¿cuánto? ¿Qué frecuencia coital tienes? ¿Qué tiempo de latencia intravaginal tienes? ¿Cuántas erecciones matutinas a la semana tienes? A lo mejor el problema no es ni siquiera del pene o de los genitales. A lo mejor el problema es que el señor o el joven no produce testosterona. Y la falta de erecciones lejos va a quedar cuando tenga una fractura por una descalcificación. Entonces, no es nada más tómate esto, es, a ver, espérate, ¿pero por qué tienes esto? Recuerda una cosa, hay eventos transitorios donde puede pasar, nos agobiamos y no pasa. Pero cuando ya es siempre, cuando se repite ya 3 de 4 veces, eso ya es un problema, eso ya es una enfermedad. Y en México también tenemos mucho la cultura del macho bragado que es capaz de satisfacer a su mujer. Entonces, ¿qué sucede con aquellos hombres que son falocéntricos, como la gran mayoría de los hombres somos, que dependemos nuestra valía de la satisfacción sexual de nuestras parejas cuando vemos que no somos capaces de hacerlas que tengan un orgasmo? Y también el orgasmo por penetración es el orgasmo más difícil de alcanzar. La mujer tiene 4 tipos de orgasmos distintos y el que es por penetración es el más difícil. Entonces, tampoco se le enseña al hombre cómo hacer las cosas bien para la mujer. El hombre tiene sexo como piensa él que debe de ser para ella. Entonces, problemas de pareja, no preguntamos, oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás mal? Tuve un paciente que, por ejemplo, la esposa quiso que no se pusiera una prótesis de pene porque ella, con los 7 minutos de erección que tenía el señor, estaba más que feliz, no necesitaba más. Entonces, ¿a qué arriesgo a mi pareja a un procedimiento quirúrgico si para nosotros no hay problema? Entonces, se tiene que valorar, aparte de la causa, el entorno del paciente. Por ejemplo, este tipo de tratamientos no se pueden poner en pacientes diabéticos descompensados. Es una receta para la calamidad. Así que yo soy de la idea de que en lugar de estar tapando síntomas, que si tómate una pastilla, tómate el otro, mejor preguntamos. No quita más que 1 hora de su vida ir a una buena consulta, que les hagan una buena anamnesis, que revisen qué está pasando y nos evitamos un mar de complicaciones o de estar viviendo al día o de estar viviendo mal, adaptándonos a lo que hay, cuando puede haber mucho más. Es algo que de veras uno como varón tiene que aprender y obviamente espacios como estos nos permiten cambiar un poquito la mentalidad de que no existe una alternativa de manejo, pero el primer abordaje, el primer paso es aceptar que existe algo. El segundo, entonces creo que es muy claro,
pero hay que conocer más alternativas y los aspectos emocionales también influyen. Una buena evaluación da la oportunidad. Te invito a que te quedes para que platiquemos en la sección de mesa de conclusiones y que veamos de manera física cuáles son el tipo de prótesis y cuáles son las opciones que se tienen ya cuando no existe algo más que sea una alternativa quirúrgica y cuáles son sus indicaciones. ¿Te quedas conmigo? Con todo gusto. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? ¿Los hombres que tienen problemas de erección tienen mayor riesgo de sufrir un infarto? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Torre Medios también está en la radio. Cotorreando en la Torre y Torre Urbana Radio. Todo lo que quieres saber sobre política, espectáculos, deportes y obviamente el sentir médico está aquí. Recuerden que tenemos una cita todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, Cotorreando en la Torre, de manera simultánea en HK y por supuesto los jueves de 7 a 8 de la noche, Torre Urbana Radio en HK 960 DM. ¡Los esperamos! La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec, Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón, Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Qué pasos puedo tomar para evitar la disfunción eréctil? Deje de fumar. Si fuma, busque ayuda para dejar de fumar. El consumo de tabaco está relacionado con la enfermedad del corazón y los vasos sanguíneos, lo cual puede causar disfunción eréctil. Siga un plan de alimentación saludable. Para ayudar a mantener la función eréctil, elija alimentos de granos integrales, lácteos bajos en grasa, frutas y verduras y carnes magras. Evite alimentos altos en grasa, especialmente grasas saturadas y sodio. Siga un plan de alimentación saludable para alcanzar el peso ideal y controlar su presión arterial y la diabetes. El control de su presión arterial y la diabetes puede ayudar a prevenir la disfunción eréctil. Mantenga un peso saludable para prevenir la diabetes y la presión arterial alta. Un peso saludable puede también ayudarle a retrasar el inicio de la diabetes y a mantener la presión arterial baja. Hable con su doctor sobre cómo prevenir la diabetes o controlar la enfermedad si ya la tiene. Hágase revisiones médicas regularmente para que midan la presión arterial. Manténgase físicamente activo. La actividad física aumenta el flujo de sangre a través del cuerpo, incluyendo el pene. Hable con un profesional de la salud antes de comenzar nuevas actividades. Evite el uso de drogas ilegales. El uso de drogas ilegales puede impedir que usted tenga o mantenga una erección. Por ejemplo, algunas drogas ilegales pueden impedir que usted se excite o sienta otras sensaciones. El uso de drogas ilegales puede ocultar otros factores psicológicos, emocionales o físicos que podrían estar causando su disfunción eréctil. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, platicando con la licenciada Elena Álvarez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por su invitación. Platicaba hace un momento el doctor Adel sobre la importancia de un manejo multidisciplinario, Julián.
creo que la parte de la cuestión psicológica en un paciente en condiciones de disfunción eréctil debe ser muy importante, ¿no crees? Sí, así es. Comentaba el doctor la importancia del manejo y ahora platicando con la doctora Elena, claro que es de suma importancia porque a veces vienen bloqueos emocionales y hablando o tratando terapia de pareja, a veces llegamos a tener la resolución de esos bloqueos o esos sentimientos que están haciendo que se impida pues o que logremos una erección, doctora. Sí, claro que sí. Me quedé con tu comentario, doctora Julia, en el que la paciente es la vocera, la mujer. En mi caso, en la consulta particular, la que más accede a la apertura del tema es la mujer. Pero curiosamente, la mujer ya trae el tema de represión, porque a lo mejor no soy suficientemente guapa o porque a lo mejor algo está pasando conmigo. O sea, realmente ella se antepone ante un problema no hablado. Yo siempre les digo, bueno, los factores psicógenos de la disfunción eréctil, sea generalizado, sea nada más una disfunción eréctil transitoria, radican en la conversación, en la plática, en la apertura. Ya que las causas son obviamente multifactoriales, también el paciente que acude y que le entra acompañado de su esposa, en específico la terapia de pareja, hace una función primordial en el apoyo y realmente desde el acomodo, desde que llegan o se sientan juntos, como que guardan distancia, como que el tema es demasiado sensible o demasiado doloroso. Entonces lo que tratamos de hacer en la clínica psicoanalítica, que es mi enfoque en el tratado de la clínica, es tratar de hacer una empatía en el tema. La disfunción eréctil, el 60% es psicógena. ¿Sí? Bueno, ahora aquí el doctor Moy nos va a apoyar en las otras alternativas, pero realmente hablando y constituyéndose y asegurándose que realmente pues el fallo no radica en el que está fallando el órgano nada más, sino que la situación es muy, muy profunda, a base de muchísimo trabajo emocional. Y también hay otros factores psicopatológicos que influyen, ¿no? Hay dos factores importantes y partiendo desde la estructura neurótica, o sea, mucha preocupación, demasiada preocupación. El varón acude a consulta con muchísima preocupación por el desempeño sexual, porque no logra tener esta erección satisfactoria o a lo mejor enfoca toda su energía en que no falle. Y ahí yo les hablo, obviamente, a las parejas o a la mujer o al varón que acude a consulta debes de tratar de no estar tan observador. Pareciera que el paciente se acomoda o se incita en una parte observadora y juez, en el que no debes de fallar. No debes de estar observando y eso hace que sea una bola de nieve que desencadena el síntoma más frecuente en consulta, que es la angustia. La angustia por desempeño sexual hoy por hoy es la consulta más importante que hay en la clínica, ¿no? Y bueno, cuando vienen los pacientes multitratados, que es muy particular y que no están bien orientados porque acuden como dice el amigo, que vayas con el chamán o con el coach, ¿no? Que te den una pastillita o que un té o que una plática o que mentalización y todas esas que a lo mejor son terapeutas de apoyo, ¿no? Son terapias de apoyo o a lo mejor del pensamiento. En la clínica creo yo que la situación más importante es detectar, saber hacer un buen diagnóstico y no es el urólogo A o médico A y B yo, o a lo mejor en la parte emocional o el apoyo terapéutico, sino AB. Este acompañamiento desde ginecología, que curiosamente la mujer se preocupa muchísimo por apoyar al varón. Dice mi esposo que, ¿no? Es como una entrevista o una consulta triangulada. Dice mi marido que cuando pasa esto, no siente esto. Entonces ¿por qué no traes a tu marido? Lograr tener una empatía
y tener a lo mejor un encuadre psicoterapéutico más objetivo que subjetivo, ¿no? Yo les comento en consulta que el apoyo intersubjetivo es la solución, porque muchas de esas veces suele ser transitorio y desde el mínimo recurso hasta el más grande detalle, como por ejemplo echarle la culpa a algo, ¿no? El hombre es que, ¿sabes qué? Así casos así, ¿no? Te ejemplifico, es que la cicatriz de tu cesárea me distrae, ¿no? O sea, siento como que te voy a lastimar y empiezan a guardar silencio y a enfocarle o a tener una identificación de proyección a la mujer. Y la mujer obviamente se siente muy mal. ¿Y qué es lo que viene? La crisis de pareja. La crisis de pareja por falta de deseo o por el líbido, ¿no? Acuden con el endocrino, con el andrólogo, que la líbido, que me está fallando la líbido, perfil de todos. Finalmente, eran factores que quizás hay un daño de niños en el niño adulto que está a lo mejor con un motivo que se puede impulsar o a lo mejor empezar a quitar la máscara de sufrimiento. Empieza el problema de disfunción eréctil a una edad entre 40 y 60 años. Es cuando empiezan a salir el síntoma, obviamente desenmascarado, así lo llamamos, ¿no? El síntoma que se desenmascara, que es con una disfunción eréctil, una falta de función en la libido, y como obviamente el hombre es falocéntrico, ¿verdad? Obviamente empieza a tener un decaimiento emocional tremendo, imposibilitado quizás de desarrollar su vida normal, porque se vuelven antisociales, se aíslan, están depresivos, con cuadros depresivos fuertes, con cuadros de ansiedad, empiezan a subir de peso, empiezan a tener menos energía por vivir, menos impulsos por vivir. Entonces, y solo porque el síntoma debe ser callado socialmente, ¿verdad? Cuando digo yo, bueno, la verdad es que en la consulta me llamó mucho la atención porque este tema tiene que ser más empático, a lo mejor más frecuente, y quizás desde el punto de vista frecuente debemos nosotros los terapeutas de encauzar una terapia dirigida a trabajar multidisciplinariamente, porque no nada más llega la persona, puede ser que lleguen hasta con el traumatólogo, ¿no? Y que digan, oye, que le tengan mucha confianza, que sea un compadre, un amigo, oye, pues me está pasando, la verdad, no, ¿a quién debo acudir? Y obviamente el primer contacto empático es con la amiga, con el amigo, y realmente la situación con la que causamos más ahorita el terapeuta es el afecto. Los afectos se ven dañados y luego trae como consecuencia trastornos en el carácter, que es lo que ahorita tenemos en consulta más frecuente. Y bueno, pues en la clínica que tratamos nosotros psicoanalíticamente es dónde está el sufrimiento que está ahorita despertando este síntoma. Porque los factores psicógenos son, obviamente, pues autoestima, falta de libido. Y la libido, yo les explico, no nada más la libido es sexual, la libido es la energía que tienes por vivir. La separación de pareja, quizás el poder tener una relación sexual con otra pareja y no con mi pareja, también tiene que evaluarse, porque a mí en mi consulta acuden pacientes que me dicen que la disfunción eréctil nomás está en casa, que está pasando, que él obviamente no quiere que pase eso, y aparte la culpa viene intrínseca ya. Entonces, ¿por qué me pasa eso, doctora? ¿Por qué en otros lugares puedo y en mi casa no puedo? Entonces, aquí la situación es primero descartar que no haya una situación orgánica o fisiológica que esté determinando la disfunción, y luego, obviamente, tener un significado en la corriente terapéutica.
Entonces aquí vemos que son a veces conductas que traemos desde casa, ¿no? Traemos ya patrones aprendidos y tenemos que enseñarle a los hombres a canalizar, a externar, porque esta es una bola de nieve. Como bien lo mencionaste, doctora, traemos un síntoma principal y terminamos, si lo guardamos, terminamos dañando toda la armonía o la integridad de la familia y terminamos incluso perdiendo hasta el círculo familiar. Exactamente. Y esa parte, el seguimiento, cuando empieza la pareja a encontrar un punto donde se dan cuenta que el factor emocional tiene mucho que ver, pero de repente no le das el seguimiento, viene un fenómeno de retroceso que se vuelve a veces por demás catastrófico en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque además de que sí se dan cuenta que pudieron haber mejorado, pero regresan a una condición porque no le dan continuidad. Porque a veces se da esa condición de me evidencié que emocionalmente yo estaba mal, fui violado en mi infancia y no me atreví a enfrentarlo, fui víctima de acoso o abuso, y eso era algo que siempre cuando yo empezaba a tener un deseo se hacía presente en mi vida y me limitaba en mi contacto y no podía continuar. ¿Por qué? Porque estaba haciéndole algo mal a mi cuerpo, porque aquella vez quedé marcado. Esa parte, para los que hemos tenido la oportunidad de acudir a un manejo terapéutico en donde el ir hacia nuestro pasado nos lastima, pero nos alivia. Esa parte yo creo que cuando la gente entienda que el darle una continuidad, el decir, bueno, te voy a dar relativamente de alta, pero vas a regresar para ver si tu reordenamiento de ideas y de pensamientos cuando te llega un deseo sexual sigue estando a la par de lo que en su momento lograste manejar para que esos pensamientos no llegaran a ti. A veces con ayuda farmacológica. Claro. Sí. A veces hay que derivarlos al psiquiatra, claro, para que lleve de la mano un tratamiento alterno. El manejo andrológico en caso necesario, si así lo justifica. Pero yo creo que al psicoterapeuta, cuando lo tomamos de la mano como una herramienta verdadera, como lo debe de ser, sí, yo creo que muchos nos podríamos aliviar a tiempo de esos pensamientos que se convierten en una nube. Desde la mañana tenemos una sombra, ¿sí? Todo el día, en lugar de ponernos un sol en la cabeza, traemos una nube. Total. Y lo mismo va a pasar en la cama, en el trabajo, en todo lo que vivamos. Yo creo que ese fracaso nosotros lo fomentamos en buena medida. Espacios como estos, quiero que sepas, son buscando que la gente se quite esa venda de los ojos y que diga, hay un profesional que tiene el perfil ético para decirle si en un momento dado soy yo el del problema. Quiero que te quedes con nosotros para completar en la sección de mesa de conclusiones por qué la importancia de manejar junto al manejo psicológico, el manejo clínico, para saber si lo orgánico y lo emocional están condicionando un estado alterado. ¿Te quedas con nosotros? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Más de la mitad de los hombres con problemas de erección tiene sobrepeso. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Estamos de regreso en su programa Torre Médica, en Mesa de Expertos, Mesa de Conclusiones, platicando acerca de los tratamientos definitivos al el problema de disfunción eréctil. La verdad es un tema que causa controversia, causa algo de inquietud. Elena, platicaste algo muy valioso sobre que el 60% de la problemática está relacionada importantemente a cuestiones de tipo psicológicas, psicoafectivas, emocionales. Y fuera de cuadro tocaste algo muy valioso que a mí la verdad me encantó que lo explicaras como lo hiciste. Cómo la falta de funcionalidad a veces en el entorno de la pareja es porque la relación esposa-esposo, ella es una sobreprotectora, entonces él no tiene una esposa, él tiene una nueva mamá, ¿sí? En la cual pues, le dieron una argolla, le dieron un anillo, vivieron una etapa de sexualidad, un fenómeno de tipo reproductivo, una evolución, el hombre cruza una etapa diferente en su experiencia y bueno, llegan los nuevos 40 en donde es refurbished, está remasterizado y entonces pues empieza a buscar nuevas experiencias y ella, aunque sea una mujer atractiva, una mujer que tenga una condición distinta, él no la ve como esa pareja, ¿cierto? Aquí empieza el verdadero problema. Cuando se descarta una disfunción eréctil de origen orgánico, o sea, que no exista una patología en el funcionamiento y que el paciente responsablemente acude e indica que sí funciona fuera, pero no en casa. Hay muy pocos pacientes con apego terapéutico en esto. Sí los hay, pero hay muy pocos porque da mucho miedo. La esposa se convierte en una sustitución, ¿sí? El rol de madre protectora y sobre todo de madre de sus hijos, ¿no? Esta parte importante en que la mujer que se convierte en madre y que está en función lejana de ser una mujer con función
libidinal. Quisiera explicar que se puede arreglar todo, que la terapia de pareja funciona perfectamente, pero sobre todo en pareja se tiene que hablar, se tiene que sensibilizar el tema. Obviamente no es fácil poner en la mesa de la cocina o en la cama o dentro de la casa decir que las sensaciones íntimas ya no son iguales, porque el niño adolescente hay que cerrar la puerta. Hay factores psicosociales también que influyen, como los hijos, que hay problemas en casa, el niño no se duerme, el niño duerme en el cuarto. Hay muchas intervenciones de roles en el cual el hombre se va alejando. El hombre se aleja porque se siente reemplazado, porque ya no es importante en ese rol que es el hombre es el que manda, el hombre es el que a lo mejor organiza la familia. ¿Por qué? La visión ya se convirtió en hijos-mamá. El vínculo mamá-hijos hace que el hombre quede fuera de la función de hombre. ¿Qué pasa ahí? Bueno, normalmente no se acude a consulta en esta fase. Se acude a consulta cuando hay el problema ya, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, cuando el vínculo está roto y cuando la afectividad se ve totalmente involucrada, ¿sí? ¿Entiendes? Y volteo de esta manera a Bartolo, porque la confrontación de ponernos frente a un espejo y saber que nosotros tenemos el problema es parte del miedo de acudir con un terapeuta, porque parte de lo que ustedes buscan en un paciente que busca atención de ese tipo es atreverte a ir quitándote esas máscaras que te estás poniendo para defenderte, ¿no? Sí. Entonces yo volteo y veo que no fue un tema andrológico y dice, lo siento, tienes que regresar a tu condición de terapia y te vas a tener que enfrentar con todos esos fantasmas que traes encima. Claro. Si esa condición no la logras trabajar, pues ni modo, se rompe la relación, viene el fenómeno de frustración y un divorcio o una ruptura familiar, ¿no? Es correcto. Pero ya cuando esto de alguna manera se dio cuenta que no era por ahí, y luego viene una etapa en la que el andrólogo se da cuenta de que sí existe una condición y donde hay que contemplar un manejo definitivo. Veo que nos trajiste algo para apoyar. Así es. ¿Sí? Terapias alternativas definitivas. ¿Qué son y cómo se manejan y cómo se eligen? Bueno, recuerden lo que estamos hablando. El manejo de la disfunción eréctil en términos de andrología es escalonado. Tiene que ir de lo menos a lo más, en cuanto a precio y en cuanto a invasividad. Entonces empezamos con pastillas, dobles esquemas, hay incluso terapia con bomba al vacío, hay muchas cosas que pueden funcionar, pero aquí es importante discernir qué paciente es candidato a qué tipo de terapéutica. Hay pacientes que con una simple bomba al vacío, por la dinámica de pareja que tienen, les da para tener una vida sexual plena sin ningún problema. Hay quienes necesitan un poco más, hay quienes necesitan un poco menos. No es una receta de cocina, todos somos muy diferentes. Y lo que es buen sexo para unos es pésimo para otros. Entonces, por eso tenemos que poder hablar con nuestros pacientes. Ahora bien, si ya se hizo todo el protocolo, ya se intentó todo, y ya no hay otra más que llegar a quirófano, recuerden, esto tiene que ser el último paso, ya que se intentó todo, porque es irreversible. El pene está compuesto por dentro por 2 cilindros que se llenan de sangre. Al llenarse de sangre se genera la erección y abajo corre la uretra, que es por donde orinamos. Entonces, el tratamiento de la prótesis de pene, que es lo que estamos viendo acá, hay 2 tipos de prótesis, la prótesis maleable y la prótesis inflable. La maleable son estos 2 ejemplos. Básicamente se colocan estos 2 cilindros dentro del pene, uno en cada cilindro va. Entonces, nada de esto va por fuera, nada de esto se ve, pero tiene sus diferencias. Lo único que vamos a intentar con este tipo de terapéutica es generar una erección. Y esto es muy importante porque el paciente dice, con esto voy a tener más ganas, con esto voy a tener más orgasmos, con esto voy a eyacular más. Y no, esto solamente genera una erección. El glande, si el paciente no está muy excitado o tiene problemas severos vasculogénicos, el glande puede quedar flácido.
No es que esté yo hablando mal de las cosas, pero es que todo el mundo, muchas personas se están prestando a chantajes y a fraudes en donde no, mira, con esto es la maravilla, va a ser increíble, mejor que de adolescente, y no es cierto. No es cierto, las cosas hay que ser claras y hay que ser honestos con nuestros pacientes. Sí, la calidad de vida sexual mejora muchísimo, la satisfacción de la mujer es arriba del 90%, pero sí tiene sus bemoles, entonces su urólogo o su andrólogo les deberá decir. Ahora, para hablar de las diferencias, básicamente el pene queda siempre en un estado semierección, donde lo volteamos y podemos ya tener la relación sexual, literalmente ya acabamos, vamos a dormir. Hay una nueva prótesis que es esta, la cual se corta al tamaño adecuado. Cada una debe estar medida en la cirugía al tamaño que le cabe a cada paciente. Y siempre, generalmente, arriba de un 60-70% del paciente refiere que siente que ya no es del tamaño que la tenía originalmente. Entonces, estas son prótesis maleables. Adopta en la posición en la que la dejamos. Las inflables son de estos dos órdenes, de 2 elementos y de 3 elementos. 2 elementos básicamente es esto, y esta es la bomba. La bomba va en el escroto, queda como un tercer testículo, por así decirlo. Entonces, el paciente anda con una semierección también, pero blanda. Lo que hace el paciente es sujeta el escroto, presiona, y esto hace que un sistema hidráulico pase agua y nos dé rigidez. No es tan fisiológico como pueden imaginarse. El paciente se le ve ahí que tiene algo. Esta es la que es el gold standard a nivel mundial, es la de 3 elementos. Todo esto va por dentro. Este es un reservorio de agua que va dentro del abdomen, que comunica a la bomba, y la bomba se va a estos globos. Literalmente son globos. El paciente presiona esta bomba para que pueda el agua pasar a los sistemas, se genera la erección, tiene la relación sexual, con la ventaja que si el paciente ya tuvo un orgasmo, es una erección mecánica, la erección permanece. Entonces, por eso es que la mujer puede lograr experiencias sexuales que no tenía antes con su pareja, ¿de acuerdo? Pero no le va a generar esto más allá de un fenómeno psicológico de confianza al paciente para durar más tiempo o para tener más líbido. El líbido es psicológico y es por testosterona. No hay un solo medicamento que te genere un aumento de líbido en el hombre. En la mujer sí, en el hombre no. Entonces, cuando termina la relación sexual, se busca, se palpa a través del escroto este botoncito, se presiona y poco a poco los globos empiezan a regresar el agua hacia la válvula. Acaba la relación sexual y listo. Es un procedimiento, cualquiera de estos, es un procedimiento ambulatorio, no lleva más de 1 hora, el paciente se termina de operar, se va a su casa a descansar y a las 6 semanas ya puede empezar a tener relaciones sexuales. Hay enfermedades como enfermedades de Peyronie que generan unos doblamientos congénitos del pene en que no se puede lograr la penetración. Muchas veces hacemos terapias para corregir estas curvaturas y terminamos agregando una prótesis para que tengamos un buen resultado con nuestros pacientes. Estás clara, Julia, que esto resulta una cuestión alternativa, pero que para ustedes como mujeres también la concepción viene la contracara. Claro, no tienes que olvidarte de la parte femenina, ¿no? Porque ahora viene el empoderamiento del hombre psicológico y en qué parte o en qué lado dejamos a la mujer. Probablemente se dé en la etapa de los 40-50 en el que ya viene el deterioro o el decremento de la función hormonal de la mujer, que ya el líbido o el deseo por el mismo hecho de que las hormonas están declinando, ya no tenemos el mismo deseo o ya no existe la misma capacidad de lubricación. Entonces, es aquí, Julio, cuando no debemos de olvidar la otra parte que está en casa. La herramienta conjunta que de alguna manera nos hicieron favor de traer le da a un programa tan difícil, y digo difícil porque de alguna manera en la teleaudiencia a veces entender conceptos tan importantes, ya que la sexualidad representa sin duda un aprender a seguir compartiendo en diversas etapas del ser humano, porque cuando uno empieza una vida sexual piensa que todo el tiempo va a ser de la misma condición, con la misma capacidad para tener el mismo grado de satisfacción entre una pareja con la que empiezas una vida sexual, pero obviamente conforme vamos envejeciendo, el cuerpo va teniendo esa condición de migración, mutación, resequedad, disfuncionalidad. Yo creo que es un tema muy diferente. El aspecto psicológico, el aspecto andrológico, el aspecto quirúrgico tiene que ser bien evaluado tanto por el clínico como por, de alguna manera, el aspecto psicoafectivo, porque el empoderamiento, ya con una herramienta que pudiera parecer que te conviertes en el superhombre, se puede convertir en una catástrofe familiar si no está bien analizado
y bien custodiado. A los dos les damos las gracias por compartir este espacio en Torre Médica, un programa de especialidades que semana a semana te lleva un tema diferente para ti y que sea de interés para el público en general. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron